La Revolución Francesa. 1794. Prisión de Francis Conciergerie. Una fortaleza impenetrable a orillas del río Sena en París. Un lugar frío, húmedo e infestado de ratas, conocido como la antecámara de la muerte. En su interior, la voz de una joven nación está a punto de ser acallada. Con el pelo rapado y el cuello desnudo, Maximilien Robespierre está preparado para la cuchilla de la guillotina, para pagar el precio del desastre que dejó a su paso. La explosión de acontecimientos que constituyeron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un momento extraordinario en el que la gente empieza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad. No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar también la propia naturaleza humana. La Revolución Francesa realmente constituye una encrucijada para el mundo moderno, porque todo empieza a tomar una dirección diferente. Nacida en plena era de la Ilustración, la Revolución fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Hará temblar los cimientos de Europa y su impacto afectará al mundo entero. La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances como la Revolución Industrial, el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Fue la revolución que más alteró las cosas, si consideramos que se deshizo de la Iglesia Católica, de la cristiandad, de la nobleza, del rey, de todo aquello que es tan fundamental antes del nacimiento del mundo moderno. La Revolución Francesa dará de comer a los pobres, traerá la democracia a Francia y establecerá un nuevo orden en la sociedad. Pero el progreso tendrá un precio. Fue un momento de una extraordinaria esperanza y ambición, y de repente se convirtió en la tragedia más espantosa. Ahora Robespierre está destrozado y derrotado. Pero hace solo 2 días se alzaba como el triunfador de la revolución más grande y sangrienta de toda Europa. Era tan fiel a sus ideales que le llamaban el incorruptible. Era tan poderoso que con la más mínima palabra podía sembrar el miedo en toda la ciudad. Robespierre era un excelente orador. Las palabras eran sus armas. Ahora, silenciadas por un disparo en la mandíbula, espera a que le llegue la misma muerte, rápida y brutal, que él impuso a muchos otros. La Revolución Francesa está a punto de probar su propia medicina. En la primavera de 1770, nadie hubiese podido prever los turbulentos acontecimientos que estaban a punto de suceder. El Palacio de Versalles se llena de distinguidos miembros de la corte real. Acabado en 1682, Versalles fue la obra maestra del rey Luis XIV. Para poner cierta distancia entre él y sus súbditos, Luis XIV se trasladó fuera de la capital de Francia, a un pequeño pueblo a 19 kilómetros al este de París, donde ordenó la construcción del palacio más grandioso de toda Europa. Durante casi 100 años ha sido la residencia de la hasta ahora inquebrantable monarquía de la nación. Y hoy es testigo de una boda muy importante. El nieto del rey Luis XIV, el príncipe Louis Capet, el siguiente en la línea sucesoria al trono, está a punto de casarse. En su noche de bodas, con tan solo 15 años, Louis Capet es un chico tímido e indeciso, y posee pocas de las características propias de un futuro rey, y mucho menos de un marido. Luis era regordete, tímido, un quinceañero totalmente incompetente, con ningún tipo de distinción. La amante de Luis XVI, Madame Dubarry, le describía como un chico gordo y maleducado. Básicamente, era poca cosa. A Luis XVI le resultaba muy difícil tomar decisiones. Siempre la última persona con la que hablase podía hacerle cambiar de opinión. Estas no son las cualidades que tendría que tener un líder. El matrimonio de Luis es una unión política entre la familia real austríaca, los Habsburgos y su propia familia, los Borbones. La boda simboliza el fin de una antigua rivalidad y el principio del establecimiento de nuevos lazos regionales. La futura esposa llega a Francia.
una inocente y guapa chiquilla de 14 años. María Antonieta. María Antonieta es archiduquesa de Austria. Es la hija pequeña de la emperatriz María Teresa. Llega a Francia como parte de un acuerdo matrimonial con el que se produce una alteración de las alianzas debido a que por primera vez en la historia Francia y Austria se convierten en aliados más que en enemigos. María Antonieta llega a Francia como un símbolo político, pero como a toda adolescente, no le interesan los asuntos políticos. María Antonieta llega a Versalles siendo muy joven. No sabía mucho del país en el que estaba, no conocía sus costumbres y a la corte. Era una niña fuerte, muy vivaz, pero seguía siendo una niña. Cuando María Antonieta llega a Versalles, es solo una adolescente de 14 años, rubia con los ojos azules. Es guapa. Le gusta que la gente la considere atractiva y llega con la intención de conquistar a su marido y a su nueva familia. En la noche de bodas cae una tormenta que no hace presagiar nada bueno. Pero en el interior, el esplendor de la ceremonia ilumina el palacio mientras los recién casados se dirigen a su habitación real. En una ceremonia que simbólicamente asegura la concepción de un heredero, los cortesanos del rey presencian el momento en que la joven pareja se mete en la cama de matrimonio por primera vez. La gente está encantada y se crean grandes expectativas. Pero una vez cerradas las cortinas, se ve claramente que no será tan fácil engendrar un heredero. Luis no solo no estaba interesado en gobernar, Luis tampoco lo estaba en amar. Y las primeras noches no le hizo mucho caso a su mujer, ni por extensión a su matrimonio. Pasarán años antes de que se produzca la consumación del matrimonio. La ausencia de un heredero pronto hará que surjan rumores en todo el país que continuarán persiguiendo a la pareja en los años venideros. La gran fiesta de la boda continúa durante varios días en Versalles, pero más allá de las puertas de palacio no hay casi ningún motivo de celebración. Años de mala administración por parte de la monarquía han llevado a los franceses a pasar penurias y hambre. Casi una década antes, el rey Luis XV había perdido una guerra de 7 años, luchando contra Inglaterra por América del Norte. El desafortunado conflicto casi arruina a Francia, dejándola sin dinero y sin prestigio. Las arcas del Estado estaban casi vacías. Sin embargo, su población aumentaba día tras día. Con enfermedades como la peste totalmente erradicadas, pocos morían, pero muchos pasaban hambre. En el siglo XVIII, la población de Francia aumentó de 20 a 26 millones, tras haber crecido solo 1 millón en los 2 siglos anteriores. Esto causó una gran tensión generalizada y un nerviosismo en la gente. 4 años después de la boda real, el abuelo del príncipe Luis pierde su última batalla, contra la viruela. Muere Luis XV, un rey derrotado e impopular, dejando atrás a un país al borde del caos. En una espléndida ceremonia, el joven príncipe Luis hereda el trono y es coronado como Luis XVI.